Un paciente de 28 años se presentó en el hospital con síntomas angustiantes. Explicó a los médicos que sentía una molestia muy fuerte en el pecho y que había estado tosiendo mucho desde hacía bastante tiempo. El personal médico supo de inmediato que no había tiempo que perder, por lo que fue derivado a una radiografía. Extrañamente no había nada inusual en los resultados de los rayos X. El paciente solo tenía una masa en los pulmones que necesitaban extirpar lo antes posible. Claro, no era la mejor noticia para el hombre, pero ciertamente no era nada que los médicos no hubieran visto antes. Pero esa primera opinión cambió el día de la cirugía. No solo que toda la operación fue más difícil de lo que inicialmente esperaban, sino que la masa que extrajeron del paciente tenía una forma inusual. Cuando se introdujo la sonda para una mayor investigación, los médicos estaban desconcertados. Era un pequeño abeto. Los médicos que habían participado en la operación pensaron que el hombre debió haber inhalado una semilla que se instaló dentro de sus pulmones. Después de que la semilla se convirtiera en un árbol joven, sus pequeñas agujas comenzaron a dañar los tejidos que lo rodeaban, lo que provocó molestias en el pecho y tos. A medida que la historia ganó más popularidad, unos científicos intervinieron en la misteriosa historia. Pero no lo aceptaron tan rápido. Decían que lo más probable es que la historia fuera inventada. Por un lado, la mayoría de las plantas necesitan mucha luz solar para crecer, que no está disponible en un pulmón humano. Más aún, si fuera así de simple, todos tendríamos cosas creciendo en nuestros cuerpos. Las semillas pequeñas no son tan difíciles de tragar o inhalar, ¿verdad? Y esta no fue la única historia sobre plantas creciendo en un pulmón humano que desconcertó a los científicos. En 2010, un hombre de Massachusetts fue hospitalizado después de que su pulmón colapsara. Una vez más, esto no pareció sorprender a los médicos, por desafortunado que fuera, porque el paciente ya tenía antecedentes de problemas respiratorios. Sin embargo, descubrieron una masa dentro del pulmón del hombre y la extirparon de inmediato. Lo que encontraron fue tan sorprendente como el abeto, una pequeña planta de guisantes. Solo que esta vez los médicos pensaron que el hombre probablemente había comido guisantes para la cena, y uno simplemente pasó por el canal equivocado y no terminó en su estómago como debería haberlo hecho. Una vez que llegó a sus pulmones, el pequeño guisante se puso cómodo y comenzó a brotar. La verdad es un poco más compleja en este caso, pero lo hace más plausible. Resulta que la pieza que se extrajo del pulmón del hombre tenía solo 1,3 centímetros de largo. Algo tan pequeño en realidad no califica como una planta adulta. Sin embargo, la semilla pudo crecer. Eso es porque una semilla de guisante puede brotar incluso sin luz. Lo hace naturalmente bajo tierra. La semilla no necesita luz en este punto porque tiene suficiente energía almacenada en su interior para ayudarla a crecer hasta el nivel del suelo, donde recibirá la luz solar que necesita para continuar. Debido a su relación con el sol, las plantas se denominan autótrofas, u organismos que utilizan la exposición a la luz para alimentarse. Muchos de nosotros pensamos que las plantas obtienen su menú diario del suelo en el que las colocamos, pero ese no es su alimento. Las plantas necesitan luz solar, agua y los gases del aire para producir glucosa, la sustancia que utilizan como alimento. Todo este proceso se llama fotosíntesis y lo realizan todas las plantas, algas e incluso un montón de microorganismos, como la bacteria púrpura del azufre. Pero volvamos a nuestro desafortunado paciente humano. Si bien es cierto que la semilla de guisante podría haber germinado ya que tenía suficiente humedad para sobrevivir, no creció hasta convertirse en una planta de tamaño completo. Habría necesitado la luz del sol para que la fotosíntesis pudiera comenzar. Pero eso no quiere decir que no fuera dañina o peligrosa. Muchos otros médicos de la sala de emergencias también tienen historias similares, como esta de unos médicos de Essex, cuyo paciente inicialmente parecía haber perdido su dentadura postiza. La mujer era anciana y ya tenía problemas de memoria y al principio no pensaron mucho en su pérdida. No fue hasta más tarde que se descubrió que la mujer también tenía problemas con sus pulmones. No les tomó mucho conectar los puntos y darse cuenta que la dentadura postiza superior de la mujer no estaba perdida, solo estaba dentro de su cuerpo. La mujer se la había tragado, pero no se dio cuenta y se le quedó atascada en el fondo de la garganta, causándole también problemas. Oye, mira esto. Hay personas que pueden doblar su meñique sin doblar el dedo anular, pero la mayoría lo encuentra difícil o incluso imposible de hacer. Cuando mueven su dedo medio o meñique, tienden a doblar ligeramente su dedo anular. Sí, yo también. La luxación del globo ocular es una condición muy rara en la que las personas pueden hacer que sus ojos sobresalgan de las cuencas. Desafortunadamente, esta habilidad viene con desventajas. Puede causar numerosos problemas oculares. Y algunos grupos indígenas de personas, como los tibetanos, pueden sobrevivir en altitudes tan altas como las del monte Everest. Esta rara habilidad probablemente apareció después de años de evolución. Los antepasados de los tibetanos modernos vivieron en regiones altas durante miles de años y desarrollaron adaptaciones en los glóbulos rojos, lo que les permitió sobrevivir con niveles peligrosamente bajos de oxígeno. Los Bajau son nómadas del mar que viven en el sureste de Asia. Estas personas han evolucionado a un vaso extra grande que sirve como depósito de células sanguíneas ricas en oxígeno. Gracias a eso, pueden pasar fácilmente de 5 a 10 minutos pescando bajo el agua sin salir a la superficie a respirar ni una sola vez.
Aproximadamente el 14% de la población no tiene un músculo palmar largo. En realidad es una parte rudimentaria del cuerpo y la necesidad de ello desapareció en el proceso de evolución. Así que si no tienes este músculo, no te preocupes, su ausencia no afecta el funcionamiento de tu antebrazo de ninguna manera. Aproximadamente del 5 al 37% de las personas no nacen con las muelas del juicio. Estas realmente ya no son necesarias, fueron importantes para nuestros ancestros ya que ayudaban a masticar alimentos duros como nueces, raíces y carne, y caramelos de agua salada. No, eso lo inventé, pero dado que la mayoría de los alimentos que comemos hoy en día están procesados, las muelas del juicio son ahora un simple atavismo. La mayoría de las personas tienen solo un remolino de cabello en sentido horario, pero 5 de cada 100 tienen uno doble. Y si ambos están dirigidos en sentido antihorario, esto hace a la persona aún más única. Algunos científicos piensan que hay una conexión genética entre la dirección del remolino de cabello y la lateralidad manual. Un poco más del 8% de las personas diestras tienen remolinos en sentido antihorario, pero en la gente zurda este número crece hasta el 45%. El cerebro del hombre envejece más rápido que el de la mujer. A medida que los varones envejecen, comienzan a quejarse cada vez más de problemas de memoria y falta de concentración. Al mismo tiempo, las mujeres no tienen problemas tan agudos con la memoria, pero se sienten deprimidas con más frecuencia. ¿Qué elegirías? Cuando alguien miente, su propia nariz lo delata. Los psicólogos de la Universidad de Granada descubrieron que cuando una persona cuenta una mentira, la temperatura alrededor de la nariz escribir. Sin embargo, unos estudios recientes han demostrado que perder el meñique de la mano dominante tendría un efecto devastador. Los especialistas no han reunido datos suficientes como para ofrecer cifras concretas, pero por lo que han averiguado hasta ahora, perder el meñique debilitaría considerablemente nuestra fuerza de agarre, incluso si es el dedo menos utilizado. Si también quitáramos el anular, el efecto sería aún peor para nuestra fuerza. Otra encuesta reciente realizada en Reino Unido ha demostrado que solo un 40% de las personas están satisfechas con el aspecto de su nariz. Independientemente de lo que pienses de ella, la nariz humana es una superheroína en la vida real. Funciona como calentador, filtro y humidificador. En el interior de cada fosa nasal hay unos pequeños huesos en forma de estante. Tienen unos vasos sanguíneos que calientan el aire antes de que llegue a otras partes de nuestro sistema respiratorio. La mucosidad que hay ahí dentro se encarga de hacer el aire más húmedo. En cuanto a la parte de filtrado, para eso tenemos los pelos de la nariz. Las pequeñas partículas quedan pegadas en estos pelitos, lo que ayuda a evitar que el polen, las esporas, los virus o las bacterias lleguen a nuestros pulmones. Cuando vemos dibujos animados nos hacen creer que el sonido que hace nuestro corazón se debe a que está chocando contra el cuerpo al latir. En realidad, ese sonido se produce por la apertura y el cierre de las válvulas cardíacas. Son como pequeñas puertas en el interior de nuestro corazón que se abren y cierran para bombear la sangre correctamente de un lado a otro del corazón. Para que nuestro cuerpo funcione, la sangre debe moverse en el momento y la dirección adecuados. Si no... Pero hablemos de los dientes. A lo largo de tu vida probablemente pasarás hasta 40 días cepillándotelos. Y por si aún te lo estás preguntando, los dientes no son huesos, aunque tienen mucho en común. Una de las principales diferencias entre huesos y dientes es que los huesos pueden regenerarse, son tejidos vivos. Los dientes no. Una vez rotos, quedan dañados para siempre. Otro dato sorprendente. Somos la única especie del planeta que tiene mentón. Este tema sigue siendo objeto de debate en la comunidad científica, pero una de las razones parece ser el fortalecimiento de nuestra mandíbula. A medida que los humanos han ido evolucionando, sus dientes y los músculos de la mandíbula se han ido haciendo cada vez más pequeños. Así que necesitaban algo que los ayudara a aumentar la resistencia mandibular. La mayoría de nosotros hemos desarrollado rasgos específicos en función de la zona del planeta en que vivimos. Sin embargo, existe un grupo de personas, concretamente las que viven a mayor altura, con rasgos bastante interesantes. Esto se debe a que las zonas de gran altura tienen menos oxígeno. Estas personas no solo sobreviven en estos lugares, sino que además se han adaptado tan bien que viven a la perfección. En la cordillera de los Andes en Sudamérica, los glóbulos rojos pueden transportar mucho más oxígeno, lo que hace que su sistema circulatorio sea mucho más eficiente. Los habitantes del Tíbet deben soportar condiciones similares, pero lo sorprendente es que se han adaptado de forma diferente. En el Tíbet pueden respirar más veces para oxigenar su cuerpo correctamente. De seguro habrás oído el mito de que los sueños solo duran un par de segundos en la vida real. Resulta que sí, es cierto para algunos de ellos, pero no todos los sueños son iguales. Hay muchas cosas que aún no entendemos sobre cómo soñamos. Lo que sí sabemos es que se producen principalmente durante la fase de movimientos oculares rápidos del sueño, también conocida como MOR o REM. Durante esta fase, el cerebro está más activo, casi tanto como cuando estás despierto. Se le llama así porque en esta etapa los ojos tienden a moverse mucho.
Los sueños también pueden tener lugar durante otras fases del descanso, pero es menos probable que los recuerdes. En cuanto a la duración de cada sueño, puede durar desde unos segundos hasta 20 o 30 minutos. Además, es más probable que recuerdes un sueño si despiertas durante la fase MOR. La mayoría de las personas tienen de 3 a 5 sueños por noche, pero algunos pueden tener hasta 7. Lo sé, parece improbable, pero recuerda, olvidas de inmediato la mayor parte de lo que sueñas. Ok, así como tenemos huellas digitales únicas, también desarrollamos huellas linguales únicas. Las investigaciones han demostrado que las aproximadamente 10.000 papilas gustativas de nuestra lengua siguen un patrón único. Lo cierto es que cerca del 80% de lo que creemos que es sabor, en realidad es olor. Oye, ¿puedes repetir lo que dijiste? Es que me acabo de comer una pizza entera. Después de comer una buena comida, nuestra audición tiende a ser un poco menos aguda. Durante la digestión, la mayor parte de nuestro torrente sanguíneo se dirige hacia el estómago, por lo que es un poco menor en todos los demás órganos. Así que la próxima vez que quieras ir a escuchar a tu banda favorita en un concierto en vivo, asegúrate de comer algo ligero para mantener el tono de tus oídos perfecto. Encima de nuestro estómago y riñón izquierdo, tenemos un órgano mágico que puede volver a crecer si extirpamos una parte de él. Nuestro hígado puede regenerarse creando nuevas células llamadas hepatocitos. Comienzan a multiplicarse una vez que el hígado está dañado, y la gravedad de ese daño define si puede regenerarse por completo y el tiempo que tardará en hacerlo. ¿Alguna vez te preguntaste qué es peor para tu cuerpo, no dormir o no comer? Resulta que la falta de sueño es más peligrosa. Eso es porque si no descansas, tu cuerpo se expone a muchos más riesgos. Después de 24 horas sin dormir, puedes comenzar a tener problemas de memoria y dificultad para concentrarte. Con solo 17 horas sin dormir, comienzas a sentirte cansado y aturdido, irritable, tenso y más emocional. Necesito una siesta. Tus receptores del dolor también se vuelven más sensibles, lo que significa que todo duele un poco más de lo que debería. Ah, y también afecta tu audición. ¿Qué? Por otro lado, puedes estar bien por un periodo de 24 horas sin comer antes de que tu cuerpo se dé cuenta de que has dejado de alimentarte. En las primeras 8 horas sigues digiriendo los últimos alimentos que comiste. Después de esas primeras horas, comienzas a usar las grasas almacenadas como energía. Al no comer durante más de 24 horas, tu cuerpo comenzará a consumir su propia proteína, lo que significa que, literalmente, comenzarás a perder músculo. Ok, el agua de lluvia no siempre es segura para beber. A veces puede contener bacterias y virus dañinos. Además, en lugares muy contaminados, incluso puedes encontrarte con otros materiales nocivos. Algunas comunidades dependen únicamente del agua de lluvia como fuente principal de hidratación. Pero, ¿el agua de lluvia tiene otros beneficios para la salud? No realmente, según los estudios actuales. Algunas de esas sustancias peligrosas pueden eliminarse del agua de lluvia si la hierves. Pero es mejor ir a lo seguro y solo beber agua de fuentes que sean 100% aptas para el consumo humano. Producimos sudor principalmente para regular la temperatura de nuestro cuerpo y para un poco de humedad adicional, como la que necesitamos en las palmas de las manos para un mejor agarre. Pero el sudor no solo aparece en nuestra piel, sale de alrededor de 5 millones de poros en nuestro cuerpo. Literalmente pisamos una cuarta parte de nuestros huesos cada día. Tenemos un poco más de 200 huesos en nuestro cuerpo, pero aproximadamente una cuarta parte de ellos se encuentran en un área muy pequeña y sorprendente, nuestros pies. Como tenemos 26 huesos en cada pie, terminamos con 52 en ambos. Es posible que ya tengas este rasgo corporal inusual y no lo sepas, ya que a veces ni siquiera una radiografía puede detectarlo. La mayoría de nosotros tenemos 12 pares de costillas, lo que significa que nacimos con 24 costillas. Sin embargo, algunas personas tienen 25 costillas. Solo una de cada 200 personas la presenta y se la conoce como costilla cervical. Suele aparecer por encima de la primera costilla, justo en la base del cuello y por encima de la clavícula. Sin embargo, no hay de qué preocuparse. La mayoría de las veces son imperceptibles y si alguna vez resultan dolorosas, se pueden eliminar sin problemas. ¿Sabías que a veces los huskies pueden tener ojos de distintos colores? Algunas personas también vienen equipadas con esta característica tan rara. El término médico es heterocromía. El nombre proviene de la antigua palabra griega heteros, que se traduce como diferente, y croma, que significa color. Las personas con este rasgo pueden presentar una heterocromía completa, central o parcial.
La completa se traduce en ojos de colores completamente diferentes. Por ejemplo, un ojo marrón y otro verde. Dos colores diferentes en el mismo ojo es lo que los especialistas llaman heterocromía central. Una persona con heterocromía parcial solo tiene una parte del ojo de diferente color. Puedes nacer con esta afección o adquirirla, por ejemplo, después de una lesión. Aún así, es extremadamente rara. Menos de 200,000 personas están diagnosticadas con ella en los Estados Unidos. Sea como sea, admitámoslo, tiene un aspecto muy bonito. Hablando del color de ojos, ¿quieres intentar adivinar cuál es el más raro? Te ahorraré la búsqueda en Google. Es el gris. Puede que lo primero que hayas pensado sea azul, y de hecho es bastante raro. Solo entre el 8 y el 17% de la población mundial tienen este color. Sin embargo, los ojos grises son aún más especiales. Menos del 1% de las personas los tienen. Este raro rasgo corporal se debe a un nivel menor de melanina en las capas del ojo. Si estás interesado en conocer a alguien con ojos grises, tu mejor oportunidad está en el este y el norte de Europa. Los colores aún más raros son el rojo o el violeta, pero a veces pueden ser el resultado de diversos problemas de salud. Existen personas con el superpoder de ver 100 millones de colores diferentes, sin la ayuda de ningún dispositivo. Vemos los colores gracias a unas células de nuestros ojos llamadas conos. La mayoría de nosotros tenemos 3 tipos de conos que nos ayudan a traducir lo que vemos en los colores que nuestro cerebro es capaz de entender. Sin embargo, los especialistas creen que existe un pequeño grupo de personas llamadas tetracrómatas, que cuentan con 4 tipos de conos. Hasta ahora, los investigadores solo han podido identificar a mujeres con esta característica. Esa bolita en forma de lágrima que cuelga del velo del paladar, ya sabes, la que te ayuda a tragar la comida, se llama úvula. El nombre proviene del latín y se traduce como pequeña uva. Sorprendentemente, alrededor de 2% de las personas nacen con una úvula bífida, lo que significa que este órgano indispensable está dividido o bifurcado. De seguro podría sorprender a los demás en las fiestas con este rasgo genial. Bromas aparte, las personas con úvula bífida a veces pueden tener problemas para comer, beber y hablar. También nadie sabe realmente para qué necesitamos el apéndice, pero siempre está al final del libro. Ups, espera, apéndice equivocado. Algunos investigadores afirman que el apéndice humano ayudaba a nuestros antepasados a procesar la corteza de los árboles y lo que comían en aquella época. Como ahora tenemos una dieta mucho más equilibrada, este puede desaparecer de nuestro organismo sin ninguna consecuencia. Otra cosa inútil en nuestro cuerpo son las muelas del juicio. Sí, solían servir cuando no existían los dentistas, pero ahora lo ideal es que no las arreglemos sin ellas. Tu cerebro crecerá aproximadamente un 2% si te aventuras en el espacio. En condiciones normales de gravedad, el líquido cefalorraquídeo desciende de forma natural cuando nos mantenemos erguidos, pero hay pruebas de que la microgravedad impide esto, lo que provoca la acumulación de líquido en el cerebro y el cráneo. Cuando envejeces, tu cerebro se va reduciendo gradualmente de tamaño. A los 75 años es mucho más pequeño que a los 30 y empieza a reducirse a los 40 años. Le pasa a todo el mundo, así que hay que dejarse llevar y mantener el cerebro ocupado y ágil. Si te miras fijamente a los ojos en el espejo, verás un pequeño círculo rosa sentado en el rabillo del ojo. Este es el tercer párpado, inútil para nosotros, pero valioso para los animales como los pájaros, para evitar que el polvo y los restos dispersos les entren en los ojos. Ya sabes lo que es la selección natural. En pocas palabras, la selección natural mantiene partes del cuerpo a lo largo de las generaciones, pero algunas de ellas son perjudiciales, por lo que son eliminadas en la siguiente generación, y otras que no lo son se quedan, como el tercer párpado. No solo tu cerebro se encoge a medida que envejeces, tú también. Los huesos se vuelven más quebradizos, la columna vertebral se comprime y también funciona al revés. Cuando descansas por la noche, tus huesos también se relajan, así que te levantas más alto de lo que te acostaste anoche.
Nuestros oídos nos ayudan a mantener el equilibrio, así que oír no es su única función. Nuestro sistema vestibular ocupa el oído interno. Sus canales contienen líquido y diminutos sensores parecidos a pelos que te ayudan a mantener el equilibrio. En cuanto a los pelos, solo unas pocas partes del cuerpo no están cubiertas de ellos. Son las palmas de las manos, las plantas de los pies y los labios. Los pelos crecen incluso en el ombligo. Su función es recoger las pelusas. El mío lo hace muy bien. Y no solo pelusas. Nuestros ombligos albergan toda una enciclopedia animal, con un abanico de unas 70 bacterias diferentes. Algunas de ellas también se pueden encontrar en el suelo de Japón e incluso en los casquetes polares. ¿Ves? Tienes toda una expedición naval en marcha y ni siquiera lo sabías. Solo un 43% de ti eres tú. Eres más del 50% de pequeñas criaturas que viven principalmente en tu intestino y en otras partes de tu cuerpo sin salir nunca de él. Aún así, aunque tus células son menos que las microbianas, hay, de media, unos 100 billones de ellas en ti. Teniendo esto en mente, te sorprenderá saber que tus genes son menos de la mitad de lo que tú eres.